La idea de propiedad en ruso. Una explicación. En el contrato social, Rousseau expone su concepción de la propiedad en el libro primero, en el capítulo intitulado, del dominio real. Por medio del acto de alienación total, todos los individuos que pasarán a formar parte del cuerpo político, entregan a los demás todas sus posesiones. Pero no es que por el solo hecho de cambiar de manos, es decir, por el solo hecho de que las posesiones de los individuos pasan a manos de la comunidad, la posesión como tal, cambie de naturaleza, y se convierta en un derecho más legítimo que antes. En primer lugar, lo que cambia cuando las posesiones pasan a manos del soberano, es que aumenta la garantía de su protección, porque ahora se cuenta con la fuerza común que concentra la sociedad política para defender las posesiones de los miembros del Estado. Las posesiones que por el contrato social pasan a ser propiedad de la sociedad política, se fundan en el derecho del primer ocupante que el Estado recibe de los particulares. Es decir, el derecho de la primera ocupación de los territorios del Estado, deriva de la primera ocupación de los miembros de esa comunidad política, porque el Estado se transforma en el depositario de todas las posesiones de sus miembros. Por eso, no deja de ser problemático ese derecho que daría el acto del primer ocupante, en base al cual se pretende excluir al resto de la humanidad del mismo derecho a ese terreno, solo porque alguien ha llegado antes que los demás a una parcela de tierra común a toda la humanidad. Para el resto de las potencias, ese derecho no es más legítimo que un acto de fuerza que toma posesión de un terreno y reclama un uso exclusivo del mismo. Pero la evolución histórica, ha hecho que los estados modernos lleguen a reconocer mutuamente un derecho de propiedad sobre el territorio que ocupaban, y así excluir a los demás del mismo. Por eso, las monarquías modernas se llaman reyes de Francia o Inglaterra, es decir, se ponen límites nacionales para tener derecho a la propiedad de los territorios que ocupan. Esto no parece haber sido bien comprendido por las monarquías antiguas, que por haberse llamado reyes de los persas, de los macedonios, de los escitas, parecían presentarse como reyes de los hombres, y desconocer los límites geográficos de sus dominios, que es lo que da derecho a la propiedad sobre un determinado territorio, para poder justificarlo, con el derecho del primer ocupante que los estados reciben de los particulares que lo integran. Ahora bien, dentro de los límites de cada estado, lo que da legitimidad al derecho de propiedad de los súbditos, es el acto de alienación total, por el cual todos los individuos entregan sus posesiones a la sociedad política. La sociedad política devuelve estas posesiones a los súbditos como depositarios de una parte de ese bien público. De este modo se da el consentimiento para reconocer la propiedad individual que excluye a los demás súbditos del derecho a su uso. Recíprocamente, quien es depositario de una parte del bien público, debe contentarse con lo que ha recibido, y respetar la propiedad de los demás súbditos. No obstante, dado que la propiedad de los súbditos es en realidad el derecho a ser depositario a un bien público, que pertenece a toda la sociedad, la propiedad privada, no es un derecho individual absoluto, sino que el soberano se reserva el derecho a disponer de las posesiones de los súbditos, cuando lo estime necesario, porque esos bienes son de toda la comunidad. Para que el soberano autorice el derecho de propiedad, se deben dar las condiciones del primer ocupante. Primero, que el espacio de tierra, no esté ocupado por nadie. Que no se desaloje a nadie por la fuerza, sino que el terreno se encuentre vacío para tomar posesión de él. La segunda condición es que no se ocupe más terreno del que sea necesario para cubrir la necesidad de subsistencia de quien lo trabaja. La tercera condición es que solo puede tener derecho a la propiedad quien la trabaja. Rousseau establece dos procedimientos para distribuir las propiedades entre los súbditos de un modo legítimo. El primero,
es entregar las posesiones que los individuos tenían antes del contrato social. Constituida la sociedad política, las posesiones pasan a ser propiedad común de la sociedad, y el soberano las devuelve a aquellos que antes del contrato, hubieran adquirido sus posesiones, siguiendo las tres condiciones del derecho a ser el primer ocupante: tierras vacías, sin dueño, trabajo propio, y ocupar no más terreno que el necesario para la subsistencia. El otro procedimiento es que el soberano asigne tierras comunes, a súbditos que no tienen posesiones, y se las entregue para que o bien, hagan uso común de ellas, o bien se las repartan por igual, o bien la voluntad general puede decidir cómo han de ser repartidas esas posesiones entre los súbditos. En ambos casos, las condiciones del primer ocupante, se mantienen. De manera, que lo que vuelve legítima las posesiones, y convierte al primer ocupante en propietario, en legítimo depositario de una parte del bien público concedido por el soberano legalmente a los súbditos, es que al participar del contrato social, a través de la alienación total, los súbditos dan su consentimiento al procedimiento legítimo para tener derecho a la propiedad dentro del Estado. Hay derecho a la propiedad porque los súbditos dan su consentimiento para que así se distribuya el bien público. Este procedimiento, consiste en la entrega a la comunidad de todas las posesiones de los súbditos, y la devolución por parte del soberano a los súbditos de una parte de esos bienes públicos, que cuentan con la protección de la fuerza de toda la sociedad política. Así el derecho de propiedad queda legitimado y protegido por la fuerza pública.